conocer la soberanía del Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. O sea, nuestro principal socio acá, en este supremo trabajo transformador del ministerio, es la persona del Espíritu Santo. Esto nosotros queremos compartir con ustedes en un ratito, mostrando ahí algo, para después leemos juntos el material que les envié. Yo recomiendo para que los hermanos puedan imprimir, va a salir más fácil para sus anotaciones y tener después un libreto, ¿verdad? O sea, como una postilla, decimos en portugués, que sería tener los materiales todito archivados y poniendo las cosas también que va participando de sus anotaciones y todas esas cosas. Entonces, sesión 8, Dios, nuestro principal socio ministerial, o sea, es nuestro supremo transformador en el ministerio. Sin el Espíritu no hay posibilidad. Por eso aparece en tu pantalla exactamente esta frase linda, que ahí está: debemos permanecer constantemente alertas en el ministerio, ¿verdad?, del discipulado familiar. ¿Para qué? Para evitar que nosotros tengamos, como está en el material ahí, mostrando para ustedes, ¿verdad?, para evitar depender principalmente de nosotros mismos, que es una de las falencias, ¿verdad?, de nuestra propia formación, personalidad, experiencia, conocimiento, esfuerzos. Todo esto es válido, pero sin la presencia del Espíritu Santo es muy complicado. Entonces, en este cuadro que aparece ahí, que estoy proyectando para ustedes en pantalla, vamos a ver durante toda esta sesión que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Está el Espíritu Santo siempre en el centro, que así tiene que ser. A la izquierda usted va a ver el discipulador, que somos cada uno de nosotros. A la derecha, a la iglesia. Y adentro del cuadro aparece el cabeza, que tiene que conocer, o sea, todo lo que usamos, el coco, el conocimiento. Después aparece el corazón, que es las emociones, la pasión que damos, y lo que amamos y lo que hacemos. Y después aparece el servicio, que son las manos, el vivir lo que nosotros estamos hablando, diciendo, emprendiendo durante todo el tiempo de nuestro trabajo. Ahí acá, vamos a ver, ahí aparece una tarea enorme para nosotros hacernos. No sé si ubican bien, hay un dibujo, ¿verdad?, un rascuño que decimos, que es un borrador de un dibujo de un hombre intentando llevar una piedra al alto del monte o de la montaña. Ahí. Es un trabajo, una tarea enorme. Y yo estuve atendiendo personas, aparte del trabajo acá, el día lunes hasta tarde de la noche, y no hay problema para esto. No quiso hablar ahí presencial con nosotros. Entonces yo estuve atendiendo a una hermana con sus dificultades y estamos para esto. Y luego queremos seguir ayudándole con materiales, con apoyo, atendiendo, hablando, orando juntos. Porque realmente para una mamá hoy en día es una tarea enorme. Yo tengo un presbítero acá que venía en la Santa Cena el domingo hablando conmigo, que por influencia de ese material es volver a tener los cultos caseros. Pero en su propio culto, y me gusta que habla, que usa la sinceridad. Nosotros estábamos haciendo un culto, pastor, y en medio del culto descompusimos todito. Empezó una nena a llorar porque la mamá habló cosas para ella, y ahí la otra empezó a decir cosas. Imagínate cómo el enemigo, ¿verdad?, intenta de toda forma molestar, porque ellos intentaron otra vez dar un ritmo de volver a tener los devocionales en la casa cuando no hay culto en la iglesia, para hablar de algún tema de la Biblia o algo teológico o que nosotros comentamos acá en el discipulado. Pero en la mitad del culto, cuando estaban cantando, bastó la mamá decir: hija, alza tu voz porque nadie te escucha, así no da gusto, porque usted no canta para el Señor. Y ahí se empezó a descomponer. Entonces yo tengo que enseñarles ahora, para ser distinto el culto en la casa, no hace falta tener una estructura de la institución donde nosotros congregamos. Incluso no necesita estar usando los hinos de gloria si alguien no quiere cantar los hinos de gloria. No podemos estar forzando situaciones.
tiene que encontrar la forma dinámica, objetiva, inteligente, para que principalmente los niños se agraden el culto. Con Marcia, cuando trabajamos con niños, nosotros usábamos incluso los héroes que los niños conocen porque miran la televisión o en la internet. Entonces, Moisés era Batman, por ejemplo, ¿verdad? Después aparece Elías, era el Superman. Y yo empezaba a usar artimañas para que pudiera involucrar la mentalidad del niño que no puede pensar, razonar o trabajar el culto o la fe cristiana como nosotros los adultos. Entonces tenemos que bajar a su nivel para hablar su lenguaje. Lo mismo pasa con los jóvenes. Todos los pastores que llegan con mucha estructura, cuadrado, tentando trabajar con jóvenes, siempre va a tener dificultad porque él tiene que hablar su lenguaje, hacer de forma distinta los trabajos. Cuando yo menciono, por ejemplo, mencioné otro día, y Jesús llegó allá y tenía un endemoniado, viene un endemoniado y Jesús habló para él así: mira, demonio, deje ese recipiente. Ahí los muchachos calculan diferente. Cuando yo digo, en vez de decir deja este cuerpo, cuando yo uso sola esta palabra, deja este recipiente, ellos asimilan de una forma muy práctica y sonreír toditos. Y peor que yo digo, siempre hay un maligno que se va a contar a la gente lo que está pasando de bueno o malo. Y ahí el tipo sale corriendo y va a decir para el dueño de los cerditos, porque cuando salió el demonio dice: ¿y ahora dónde vamos? Y dice: andate y metese con los cerditos, que son todos palmerenses y no sirve para nada. Entonces se fue, murieron allá. Entonces sale uno corriendo y se va y habla para el dueño de los puercos. Y dice: ahí viene el matador de cerdos. Y el matador de cerdos es Jesús. Y los muchachos empiezan a calcular de otra forma, ¿verdad? Pero lo más lindo es lo que dejamos, que eso está en el 4 de Marcos. Pero este hombre quiere seguir a Jesús y Jesús le dice: no, aprendemos ahora con el nombre del Señor. Usted vuelva allá en tu casa y diga a tu pueblo lo que Dios ha hecho por ti. Y él se va, y Jesús se va a otro rumbo. Pero cuando llega el capítulo 8, Jesús vuelve a Decápolis, de aquel lugar. Y cuando Jesús vuelve ahí, ustedes observan que Jesús está haciendo una multiplicación de panes. Y ya tiene más de 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué usted cree que tanta gente vino para escuchar a Jesús? Porque aquel hombre hizo el trabajo, ¿entiendes? Ahí está el carajú de la cosa. Cuando el Señor le dio un orden para volver, no estaba limitando su ministerio, estaba ampliando de forma distinta para que él pueda ver. Entonces, tenemos que aprender y hablando de forma que los niños, los jóvenes puedan entender. Ahí aparece, por ejemplo, esta imagen linda. Mira que tiene como un pastor en el dibujo, enseñando a este papá, ¿verdad? La comunidad de la iglesia. Implica incrementar la capacidad de toda la comunidad de la iglesia y entrenar, fue lo que hablamos todo el tiempo: equipar, capacitar, ayudar, entrenar a cada miembro para llevar a cabo el discipulado en sus hogares. Entonces, lo que el pastor está haciendo ahí, está ayudando a esta persona a construir su casa en el discipulado familiar. Después aparece el número 2, que es que en el hogar de nuestros miembros tenemos que aprender que aquí la iglesia apoya a cada uno de sus miembros para vivir como discípulos, pero nosotros tenemos límites, no pasamos los límites. Y así vamos caminando con esta historia del trabajo. Mira esta imagen, por ejemplo, conocemos la historia y que aparece dos cosas, ¿verdad? Los gigantes de la iglesia y después también lo que tenemos en el hogar. Acabo de dar un ejemplo. Nosotros tenemos muchos gigantes para derrumbar por el camino. En la misma iglesia hay gigantes, situaciones y también en particular en el hogar, que basta una palabra y descompone una situación que tenemos que sentar para conversar. Yo siempre doy para ustedes una expresión de una lectura que hice muchos años atrás y esto me encantó sobre Santa Marta. Mira lo que estoy diciendo a ustedes. Esta mujer tiene un testimonio maravilloso cuando ella estaba sufriendo con sus propios gigantes, sus demonios propios. Y ella dijo en su testimonio que tenía los problemas, las tentaciones como un gran dragón que va creciendo. Y ella se sentía muy pequeña, con miedo, y cedía a todas las tentaciones que aquel dragón le forzaba. Pero una vez el Señor le enseñó a tener dominio propio, a vencer los gigantes. Y ese dragón, cada vez que intentaba hacerle algo, ella decía: no,
yo determino ahora. Y él fue disminuyendo hasta que tornóse un cachorro. Ahora, ojo, ese cachorro, él está ahí siempre, no se va a eliminar. Es las sombras que necesitamos en el mundo de luz que vivimos. Toda la gente que piensa que vivimos siempre en luz está equivocado. Jesús es la luz que brilla en nosotros, pero de vez en cuando vivimos sombras y las sombras no vienen para nos matar, vienen para ofuscar la luz. Y cuando usted percibe que está ofuscando la luz, que es Cristo en ti, ¿qué tiene que hacer? Tiene que correr a Cristo. Cristo es la fuente, es donde yo voy a enchufar otra vez mi batería. Entonces, cuando yo percibo que muchas cosas están empezando a nublar en nuestra casa, es porque está faltando algo. Está faltando volver a la luz, está faltando más oración, está faltando diálogo, está faltando algo. Entonces la sombra no viene para matar, viene para despertarme. Y ese cachorro, yo sé que ahora puedo dominarle, yo que voy a llevarle para allá y para acá. Pero una vez que yo percibo que él empieza a crecer otra vez, tengo que ir disminuyendo hasta que vuelva a ser un cachorro. Si no, es complicado, hermanos, porque los gigantes aparecen en nuestra vida, en la iglesia, también como en el hogar. Va a aparecer en el material sobre las normas de vida. Y ahí, Efesios 5 otra vez, capítulo 5, versículo 19 a 21. Hablando entre vosotros con salmos, ¿verdad? Con hinos y cánticos espirituales, o sea, acá ofreciendo alabanza. Muchas veces la gente pensaba que esto era línguas extrañas. No, eran los cánticos de la época. Es como los hinos de gloria, los testimonios, hablar sobre los temas. Y si nosotros no alimentamos esto en casa, entonces va perdiendo el ritmo, va perdiendo el lenguaje. Hoy es muy podrido, principalmente entre los jóvenes. Y nosotros tenemos que mantener esa cordura, porque ahí aparece después del versículo 18, vamos a ver esto, ¿verdad? Efesios 5, 21, someteu uns aos outros en el temor de Dios, nunca en la estupidez del hombre, del ser humano, del orgullo, de la grandeza, de quien puede más, de quien determina, de quien organiza, de quien pone más plata, de quien es autoritario. No, está diciendo en el temor del Señor. En el temor significa en el respeto a Dios, al otro, en la buena convivencia, cuidado con las palabras ásperas. Hubo muchas veces que nosotros tuvimos que pedirnos disculpas una al otra acá, por de repente salir una palabra pesada. Entonces, tenemos que aprender a hacerlo. Y en el 18 dice, no os embriaguéis, en castellano, con vino, que trae o qué? Contienda, disolución, corrupción, estupidez. Está ahí la palabra que colocamos en corchete también entre paréntesis, que son las traducciones que se dan, ¿verdad? Sino que ahí vuelve el 19. Usted no puede vivir hablando de esta forma, sino que tiene que buscar la forma de hablar entre vosotros con salmos, con hinos, con cánticos, con alabanza al Señor, andando siempre dando gracia por todo a Dios, y luego someteos unos a otros. Si no aprendemos esto, no crecemos, no maduramos, y de repente entendemos entonces que yo tengo toda la verdad, que tengo todo el derecho y que soy la última Coca-Cola del desierto, entonces todo el mundo tiene que escucharme. Y no es así. En alguna falta mía, el complemento es la esposita. Y en una falta de ella, el complemento soy yo. No somos perfectos y no vamos a poder jamás trabajar así con esta mentalidad. Bueno, ahí va apareciendo durante el trabajo, nosotros vamos mostrando a los hermanos muchas cosas que se dan en el hogar, en la casa, ¿verdad? Y que necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos, para seguir adelante, ¿verdad? Ahí, en esta frase, por ejemplo, voy a mover un poquito acá. Mira que dice ahí, con la ruptura matrimonial llegó la ruptura transmitida a los hijos. Desde entonces se inició el síndrome de la familia desintegrada en la humanidad. O sea, si un matrimonio no anda bien, tarde o temprano, simplemente va a afectar los hijos. Esto no hay forma. Abandonados a nuestras suertes, impulsados a pasar por la vida con deseos desenfrenados, ímpios y egoístas,
La integridad del hogar, tal como Dios la diseña, está fuera de nuestro alcance. Esos son relatos que nosotros encontramos, ¿verdad?, después de los trabajos, porque cuando llega la ruptura en el matrimonio, van a tener problemas con nuestros hijos. Y esto es lamentable. Así que, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, Romanos 8, 9 a 11. Si Él no está, no pasa nada, ¿verdad? Va a ser el poder en el ministerio, la llama del Espíritu, el actuar del Espíritu Santo. Siempre decimos, estoy organizando con marzo oraciones con los jóvenes, porque queremos que él reciba, él ya recibió el Espíritu cuando aceptaron a Cristo, evidente, pero queremos que sean llenos del Espíritu Santo. La llenura es diferente otra vez del recibir el bautismo. El bautismo con el Espíritu Santo viene con la apertura de los dones. De la llenura es mantener una vida santa, pura, agradable, una vida honesta, sincera, una vida de confesión, una vida de entrega, una vida sin falsa, sin la famosa máscara. Esta es la llenura del Espíritu. Es cuando yo siento que estoy transgrediendo no solo el pecado, existe el pecado, la transgresión y la iniquidad. Ya hablamos de esto. El pecado común y corriente pasa con todo. Cuando Pedro está negando a Jesús 3 veces, él está en pecado. Él no tiene la intención, la voluntad, por miedo está haciendo. Pero la transgresión es cuando nosotros ya faltamos con la confianza del otro, en el otro y con los cielos. Empieza a transgredir lo que pasó con Saúl, le dio una determinación, va allá, acaba con todos los amalequitas, no me acuerdo bien ahora, o otro grupo, y ustedes destruye todo. Y él no, él permite que el rey, ¿verdad?, los ganados, se queda todo. Es una transgresión, pero luego viene la iniquidad. La iniquidad es cuando ya no nos importa más cómo estamos pecando. Uno ya vive una vida de pecado, aunque está dentro de la iglesia. Y esto puede pasar, y por eso varias familias se destruyen, porque acostumbran, nosotros hablamos ratón de iglesia, ¿verdad? Acostumbra venir a la iglesia, participa en todo, pero no tiene una vida con Dios y vive ya en iniquidad. Vive lastimosamente haciendo de todo, porque lo que importa para ellos es pensando que Dios es carnicero y dice, lo que importa es el corazón, solo esto, ¿verdad? Entonces, no. El Señor dejó bien claro, por medio del apóstol Pablo, a los tesalonicenses, que todo, cuerpo, alma y espíritu, sea santificado para el Señor. Es una lucha. Por eso los gigantes están ahí todos los días. Y tenemos que saber lidiar, principalmente siendo nosotros padres o líderes, para enseñar a los demás. Efesios capítulo 1, 19, 20, deja bien claro. Y para que comiences a conocer. ¿Conocer qué? Esa grandeza del poder. ¿Poder de quién? Del Espíritu Santo, que trabaja en favor nuestro, que es activo, ¿verdad?, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Mira, hermano, muchas veces nosotros no ponemos énfasis en esta frase. Fue el Espíritu Santo que operó en Cristo para que Él pueda volver de la muerte. Imagínate, y tomar el lugar que tomó, que es toda autoridad dada al Señor Jesucristo. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, el mismo Jesús salió del cuerpo de muerte para cuerpo de vida. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, decía Pablo, a menudo hasta el agotamiento, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Potencia de quién? Y acá aparece otra vez el dunamis, el poder de Dios a través del Espíritu Santo en el hombre. Y luego va a aparecer el proceso de esa construcción en nosotros, ¿verdad? Esa construcción maravillosa en nuestras vidas, que siempre estamos hablando de formar una cultura del discipulado. Este ¿se acuerda que hablamos que se llama el círculo de bendición, ¿verdad? Todito el manifestar. Esas 4 cosas en la mano derecha es un proceso que vamos a hablar luego cuando estemos allá por la sesión número 13. Y las 3 de la mano izquierda es un otro proceso que vamos a estar trabajando. Fe, acción, resultado en una cosa, luego vamos a trabajar lo que es creencia, mente, emoción y convicción.
Y ahí va a aparecer un montón de cosas que nosotros vamos a hacer juntos, pero ahora yo voy a dejar de mostrar esto para ustedes, ¿verdad? Y volver acá con el grupo entero, porque nosotros tenemos mucho que hacer con la sesión número 8, porque va a tratar exactamente de nuestro socio. ¿Quién es nuestro socio? El Espíritu Santo. Él es nuestro socio. En ese trabajo, hermanos, en la hoja, en la primera página, en la introducción luego, habla la tarea de fomentar esa cultura en la iglesia, centrada en el discipulado familiar, es vital y es desafiante. O sea, para muchos este esfuerzo transformador se siente abrumador, particularmente para aquellos que ya enfrentan luchas dentro de sus hogares. O sea, nosotros estamos viendo esto. Hay un grupo acá selecto, formado ya, que todos los lunes se esfuerzan para estar, pero hay gente que fue desistiendo por el camino. Generalmente son las personas más necesitadas, pero ya no tienen ninguna fuerza porque acabamos de leer que eles se sienten abrumados. Abrumadoras, ¿entendés? Para ellos. Pero es algo vital y desafiante establecer en nuestra casa una cultura del discipulado. El día miércoles estuve reunido con los hermanos allá en la central y hablamos muchísimo de ello. Si ustedes no empezarnos, nosotros ya estamos allá con él en la sesión 13 para empezar la 14. Si ustedes no tienen ya algo similar a lo que estamos hablando, no adelanta solo tener información. Toda la semana se tiene que luchar para empezar a hacer lo que no hacíamos. Cultos caseros, oraciones, ayunos, hablar sobre el tema, hablar de una frase que fue predicada el domingo, movimentar algo espiritual en la casa. No solo es depender del culto, no solo depender de las 2 horas, 3 horas que se va en la semana en la iglesia, sino que hacer con que la gente en tu casa pueda tener una cultura del discipulado. Yo varias veces já tuve dificuldade na mesa, que quando estou meio apressurado, estou falando com Márcia, vou comer, e um dos filhos me diz: papai, não vamos dar graça? Sim, vamos dar graça, porque é uma cultura que não se alimenta sem agradecer. ¿Entendés? Entonces nosotros hacemos, a pesar de la magnitud de ahí en el material de este llamado, encontramos una profunda esperanza en el Emmanuel, que es el Señor Jesucristo, el Dios con nosotros. O sea, no es fácil la tarea, pero si el Señor está con nosotros, siempre, hermanos, incluso en momentos de dificultades, yo hago recordar a Jesús la promesa que nos hizo allá en Mateo 28. Él terminó subindo frente a los hermanos diciendo: no se preocupe, les voy a enviar el Consolador, pero yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, de vez en cuando, en un aprieto, yo digo: acordate bien, Señor, de tu promesa. ¿Entendés? Entonces, con la presencia del Dios con nosotros, vamos a lograr. Ahí aparece, mira, una expresión linda: debemos permanecer vigilantes en el ministerio de discipulado familiar para evitar depender principalmente de nosotros mismos. Y fue lo que hablamos. ¿Y qué aparece de nosotros mismos? Nuestra formación. Esto habla de la intelectual, ¿verdad? La intelectualidad muchas veces no permite operar el Espíritu de Dios. Y los hermanos que estaban acá en la escuela bíblica escucharon que yo hablé, ¿verdad? Varias veces estando ahí nuestros pastores, maestros, pero yo decía, los teólogos que están ahí, estaba presente el presidente, que es un teólogo, y yo decía para ellos: está todo muy lindo, a mí me agrada, y nosotros no vamos a hacer apología, defensa de la ignorancia, no. Pero si la teología que nosotros sabemos desarrollar, conocemos, si esta teología no tiene practicidad, no es práctica, no adelanta, no sirve para nada. No sirve para nada. La teología, el conocimiento, sin la presencia del Espíritu para moldear, para bajar al nivel de la necesidad del otro, para saber caminar como Jesús estaba con los grandes, pero también con los pequeños, no sirve para nada. Y acá dice claramente: hay gente que tiene formación, intelectualidad, y ahí piensa que ya es la última Coca-Cola del desierto. No adelanta llegar con nuestra teología en casa
y meter en el muchacho queriendo que él transforme su vida sin que él no perciba que primero tenés que tener un corazón de papá, tenés que tener una actitud de pastor, que son aquellos que sientan, ora junto, escucha. No solo habla todo el tiempo enseñando qué tiene que hacer, dando consejo y mostrando el camino. No, el pastor es aquel que a la vez solo escucha, solo ora, no hace otra cosa sino que quedar en la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, deja claro, debemos evitar principalmente nuestra formación, que esta formación sea integral, ¿verdad? Que sea integral, con la presencia del Espíritu. Luego dice, tenemos que cuidarnos de evitar depender principalmente de nuestra personalidad. Cuando habla de personalidad, acá está hablando del carácter, del temperamento, del emocional de cada uno de nosotros. Algunos en su personalidad desarrollan un carácter duro, inflexible, que no sabe tratar, hablar. Su temperamento es fuerte. No puede doblar, no puede decir, bueno, hoy me callo nomás para mantener la paz. Su emocional siempre está llevando a él a ser un primario en psicología. Y un primario en psicología significa la persona que es ignorante, no aguanta nada, responde todo, pelea con facilidad. Es una persona que busca el pleito. Pero nosotros tenemos que ser secundario, ya un maduro, un conocedor, uno que ya aprende a saber digerir cosas para luego en determinado momento enseñar cosas. Entonces acá dice, cuidado, vamos a evitar depender principalmente de nuestra formación, de nuestra personalidad, y luego algunos viven esto de nuestra experiencia. Estas son las doctrinas propias, hermanos. Ojo con esto. La gente dice, no, yo cuando era joven así hacíamos. No, yo fui enseñado así. Así me enseñó el misionero, así me dijo el pastor. Esas experiencias propias serviu para ti. Tal vez no va a servir para los demás. Puede servir como una forma de usted usar como didáctica en una explicación, en una clase, en una orientación, pero no quiera poner en el corazón del otro, en la espalda del otro, en la cabeza del otro, una experiencia como doctrina. No diga a la persona, haga esto porque te va a funcionar, porque funcionó para mí. Tal vez funcionó para ti, pero no para la persona. Entonces acá el material dice, evita esto y depender de tu experiencia. Evitar, ¿qué más? De tus conocimientos. ¿Sabes? Ese saber empírico o científico, filosófico, que a la vez nosotros creemos saber más que todo el mundo. Tenemos que evitar esto en discipulado familiar. No funciona. Porque lo más que recibimos de crítica son de hijos con papá o mamá ausente en su trayectoria de fe. Y aún más pastores. Conozco muchos pastores en el Brasil que tienen dificultades grandes con la familia, que sus hijos están metidos en drogas, en situaciones lamentables. Mucha gente de hijos que conozco que están fuera de la iglesia, y hay casos extremistas que están metidos incluso en facciones terribles allá del Brasil, que no quiero citar, que hay por lo menos 2 grandes que ellos están metidos ahí, son hijos de pastores. Imagínate que la mamá está desesperada, que todos los días pide oración en todos los cantos, porque sabe que en algún momento va a recibir un policial en su casa para darle la mala noticia. O sea, no depende de tus conocimientos empíricos nomás o científicos. La dependencia acá para que funcione el discipulado familiar es totalmente del Espíritu Santo. Él es que va a guiar, dirigir lo que nosotros conocemos, y lo que no conocemos nos va a enseñar a través de este material. Y por último, ahí pide el material evitar depender de nuestros esfuerzos sinceros. Y ese esfuerzo sincero, yo hago esto como una expresión que ustedes conocen, es a mi manera, ¿sabe? ¿Sabe ese esfuerzo sincero que decimos? Pero al final usted está forzando a alguien que haga a tu manera, y a nuestra manera ya vimos en el otro material que no funciona. Solo va a funcionar la manera de Cristo, la manera del Señor funciona. ¿Entendés? Alguna vez pasamos por situaciones complicadas, difíciles, porque Dios está nos probando, nos está nos poniendo en paciencia. ¿Entendés? Yo decía eso para los jóvenes sábado.
Usted pide paciencia y piensa que no va a tener ninguna tempestad. La paciencia viene por medio de las tribulaciones, porque en las tribulaciones nos enseña el Señor a moldear nuestro carácter para vivir en espera. Y esperar significa tener paciencia. Por eso se va la gente al hospital y allá él es un paciente. Él espera cuando el médico que sabe le dé alta para volver a casa. En cuanto a esto, él está en estado de espera. Está impaciente esperando. Y bueno, y cuando esto pasa, alguna situación en la casa, Dios está nos enseñando, no está trabajando en contra de nosotros. El Señor no es nuestro enemigo, es nuestro socio. El Señor no viene en contra de nosotros, el Señor está a nuestro favor. Y a la vez no entendemos, pero acá nos deja claro 5 cosas que está pidiendo el material para evitar esa cuestión principalmente de nosotros mismos, nuestra formación, nuestra personalidad, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y incluso nuestros esfuerzos sinceros que termina a mi manera, ¿ok? Bueno, así que para avanzar, dice, de manera efectiva, debemos profundizar nuestra comprensión del papel de Dios en la formación de una cultura de discipulado familiar. O sea, ¿qué significa asociarse con el divino arquitecto de la transformación? ¿Qué significa? ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia alinearse con sus propósitos en esta tarea vital? Y es esto que vamos a tratar nosotros en este material. Una tarea enorme, decimos, ¿verdad? Enfoquémonos, termina ahí la página 1, diciendo, en el papel de Dios como nuestro transformador supremo en el discipulado familiar y discernamos cómo unirnos fielmente a Él en esa extraordinaria misión. O sea, lo que necesitamos es aprender cómo haría Jesús en mi lugar. Y es una tarea difícil, porque queremos solucionar nuestra manera. ¿Cuántas veces nosotros hicimos? ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué haría Jesús? Es mi pregunta cuando estoy en una encrucijada, sin saber qué rumbo tomar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? O cuando la gente está golpeando cabeza con una doctrina, un movimiento allá, acá, yo pregunto a ellos, diga para mí, ¿qué dicen las escrituras sobre esto? Y ahí se acalma la tempestad. ¿Qué dice las escrituras? No el movimiento, no fulano de tal, no nuestra iglesia, las escrituras. ¿Qué dice sobre esto? Y ahí cambia totalmente cuando nosotros leemos y comprendemos qué dice el manual de vida eterna, la Biblia, palabra de Dios. Así que, hermanos, es un desafío enorme que vamos a estar enfrentando y aprendiendo de traer en nuestra casa, traer para nuestra casa el o la cultura del discipulado familiar. No solo hablar del tema, vivir el tema. Empezar mañana a hacer poner un devocional diferente. Mañana empezar el día distinto. Mañana tener la oportunidad para hacer, empezar un cambio en un hábito que no está acostumbrado a hacerlo. Y vas a ver que en 21 días, segundo la ciencia, usted ya va a tomar ritmo para ir seguir haciendo. Es como alguien, como decía el pastor Antonio Du, que está haciendo caminata. Uno cuando empieza a hacer caminata no es nada agradable. Usted anda 20 minutos y ya no quiere seguir. Pero el segundo día usted esfuerza un poquito. En un mes usted ya siente falta y ya quiere pasar a hacer práctica todos los días en la caminata. Y 1 hora por día es salud para el cuerpo humano. Usted respira mejor, usted piensa mejor, tu sangre trabaja mejor, tu corazón trabaja mejor, todo es mejor. Cuando nosotros hacemos caminata 3 veces por semana, obligatorio para la edad que ya tenemos nosotros. Pero si hacer 1 vez por día, fantástico. Si podés hacer, es fantástico. Pero para hacer esto en tu vida, se tornar un hábito, un buen hábito, cuesta muchísimo para empezar. Cuesta. La gente me pregunta, ¿es serio que usted levanta a 3 de la mañana para hacer la oración del lunes? Si no es solo lunes, es muchas veces. En muchos días de la semana que uno despierta para orar porque necesitamos. Yo no sé cómo viven los creyentes que no leen la Biblia, que no oran, pero yo no, tal vez me siento más pecador que ellos, porque yo necesito estar cerca de la luz. Si yo no estoy cerca de la luz, las tinieblas me van a sofocar.
las cosas del mundo me va a llamar la atención, y va a llamar la atención, hermano. Otro error grande que mis líderes hicieron con nosotros cuando yo era joven obrero, es que decía que el mundo no tiene nada para ofrecer, y estaban equivocados. El mundo tiene mucho para ofrecer, muchas cosas tiene para ofrecer. Y nosotros decimos que el mundo no tiene nada para ofrecer. Claro que tiene. Ahora, si va a servir, ya es otra conversa. Pero que tiene para ofrecer, tiene. Muchísimas cosas para ofrecer, incluso detalles que nos gustan a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, es necesario hacer o formar una cultura para tener buenos hábitos, diferentes hábitos. Ahí en la página 2, usted va a ver que empieza a afrontar el cambio. Mira el problema. Primero, número 1, entendiendo el cambio. ¿Y qué dice el cambio? Acá incluye los líderes de la iglesia, porque dice así: la transformación que Dios nos llama a emprender, reformando tanto la iglesia como la vida en el hogar a través del discipulado familiar, es monumental, o sea, es enorme. Este cambio requiere centrarse en por lo menos 2 áreas clave. La primera, en la comunidad de la iglesia. O sea, la iglesia debe discipular a sus miembros para liderar el discipulado familiar en casa. Siempre hablamos esto y vamos a seguir hablando. La iglesia debe discipular a los miembros, enseñarles, capacitarles, entrenarles para que luego ellos aprendan a hacerlo y desarrollen en casa la misma enseñanza. Luego, en el hogar, que es las áreas clave, los miembros ahora, ¿qué va a hacer? La iglesia apoya a los miembros para que vivan como discípulos dentro de sus hogares, equipándolos para navegar los desafíos familiares a través de los principios bíblicos. Esto, hermano, tienen que hacer. Les voy a poner acá algo que, si ustedes desean, les envío luego. ¿Entendés? Que va a ser bueno para los hermanos, porque hay gente que piensa que no se puede vivir una otra vida distinta. Claro que se puede. Mira, aparece para ustedes, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer lo que dice ahí? ¿Alguien puede poner su micrófono y leer, por favor? No toda familia está unida, aunque vivan juntos, dice. Excelente. No toda familia está unida, aunque vivan juntos. Excelente. Es un material que yo preparé ahora tarde, cuando yo estaba me preparando para hacer la cuestión con ustedes. Mira aquí, acá, ¿qué aparece ahí, hermanos? Puede compartir casa, pero no un corazón. O sea, tiene casa, pero de repente no las emociones. Están viviendo a veces en la misma casa, bajo el mismo techo. Tiene casa linda. Pueden hablar, pero no escucharse. Entonces el corazón acá no funciona y el oído acá mucho menos. Entonces, esa situación se da en las mejores familias. Eso se da entre nosotros. Se da en la iglesia a menudo. Hay muchas familias totalmente viviendo este cuadro que estoy mostrando para ustedes. Mira, una familia sin Dios termina como llena de ruido, solo ruido, lleno de orgullo. Nadie da el brazo a torcer, decimos. Nadie retrocede. Siempre yo tengo la razón, nunca ella. O siempre ella tiene la razón, nunca yo. Porque hay orgullo y heridas que nadie sana. O sea, este es el cuadro que ve ahí. Mira el cuadro. Pelea, la nenita triste allá en el fondo, el muchacho sentado en el sofá sin ninguna gana de vivir, ¿entendés? La adolescente con desesperación porque papá y mamá están peleando. Y esto es una historia verídica que estamos pasando nosotros en la actualidad. Yo pongo otro cuadro, dice: el problema no es solo lo que pasa, es lo que falta. ¿Qué falta? Mira ahí en el medio, hay una ruptura grande, un abismo a la vez entre uno y otro. Hay hermanos que no hablan a tiempos, que no tienen conversaciones. No es solo agradable, sino que no quieren hablar entre ellos y viven bajo el mismo techo. Las familias están viviendo esa situación. Cuando Dios no es el centro, todo se
desordena. Dios tiene que ser el centro. ¿Se acuerda de ese dibujito? Algunos que hicieron teología. Ahí es un trono. Nesse trono está Jesús sentado. Si yo esté sentado en ese trono, significa que yo soy el centro en la casa. Y ahí la balanza va a aparecer como está viendo ahí en la imagen. Pero si Jesús está ahí en ese lugar, nosotros estamos acá a los pies de la cruz. Siempre al pie de la cruz. O sea, ¿quién es el centro? Jesús tiene que ser el centro. Si el Señor no es el centro en la casa, entonces va a ser un marido o va a ser una esposa. O incluso en casas que yo conozco, es los hijos que mandan. Y no estoy hablando de un mayor, estoy hablando de una nenita de ese tamaño, que ordena a su papá, que grita con su mamá. ¿Y por qué está pasando esto con iglesias, con los hermanos de la iglesia cristiana evangélica? Porque simplemente nos perdimos en el camino. Faltó la enseñanza desde la iglesia para que yo pudiera aprender a hacerlo en casa. Una vez que yo enseño a la gente en la iglesia, luego ellos empiezan a hacer en casa, es distinto esta familia. Ellos apoyan más, ellos oran más, ellos están participando en todo lo que es del trabajo de la iglesia, ellos dan el diezmo, porque son enseñados. Pero hay familias enteras que tienen mayor dificultad para colaborar en la iglesia, en nada colaboran. Solo estão com medo de ir ao inferno e por isso congregam. Esta é a realidade que vivimos na atualidade. Outro quadro diz, pero quando Deus entra, há perdão onde havia orgulho, há paz onde havia conflito, há amor onde havia distância. Se aparecem três coisas cá, perdão, paz, amor. E o que significa isto? Esta é a essência do evangelho. E quando isto vivimos na casa, dá gusto. Aunque não somos perfeitos, estamos falando sempre que o que dependemos é manter um ritmo de um processo contínuo. Não pedimos à gente que seja perfeito. Não vai ser perfeito, nenhuma família é perfeita, nenhum matrimônio é perfeito. Pero sim, se há perdão, há paz, há amor, a essência do evangelho em meio desse matrimônio e em meio desta família. Uma família forte não é perfeita, exatamente pongo esse quadro. É uma família que põe a Deus em primeiro. Por isso aí está o tipo caminhando. Não é perfeição, sino que necessitamos um processo contínuo. E esse processo contínuo vai dar quando nós aprendamos a viver isto que estamos dizendo exatamente nessas duas áreas claves que a comunidade, a igreja, deve discipular a seus membros para liderar o discipulado na casa. E em casa, estes membros que aprenderam vai equipando-se para navegar os desafios da família. E juntos vão terminar assim como pongo no quadro. Hoje, puedes cambiar o rumo de tu família. No lado esquerdo aparece o orgulho, pelea, distância, dolor e vazio. Esse é o desastre. É o que está nas casas, em muitas delas. Pero no lado direito aparece amor, perdão, paz, união e propósito. E isto é harmonia. E a casa necessita ter harmonia. Quando empieza a ter a rajadura, os problemas, as dificuldades, nós começamos a pôr em prática o que estamos aprendendo. Ops, onde estamos falhando? Por que meu filho está áspero? Por que respondeu assim a sua mamá? Vamos sentar para conversar, pero não exigir demasiado, não atropellar-lhe. Usar um jogo de palavras para que podamos alcançar seu coraçãozinho e ele vai pôr afuera o porquê está indignado. E aí, juntos oramos ao Senhor. Juntos cantamos um hino, juntos leemos a Bíblia, ou juntos damos um passeio na praça para tomar um tereré, conversar com outras pessoas, fazer uma caminata, sair del quadrado que sempre nós lo hacemos. Se acuerda que os niños, incluso alguns de ustedes, têm malos recuerdos que quando estavam por la escola, principalmente escolas católicas, a professora te colocava de castigo allá frente à Virgem, e a gente passou a ter rabia de la Virgem. E a pobrecita não hacía daño para nadie, porque te ponía de castigo allá, arrodillado em cima de um maíz, entendeu? Para que vocês paguem o preço. E muitos cristianos evangélicos hacen lo mismo. Te va a orar agora meia hora arrodillado. Hermano, ele não tem nada para falar em meia hora. Entendeu? Ele não quer nem escuchar falar, porque ele pensa que o Senhor é um Deus cruel que está sentado em um trono com fogo na boca e com
¿cómo se llama? Un chicote en la mano para que cuando él pase, y le pega por su castigo. No, servimos un Dios amoroso que quiere hacer con que la familia tenga cambios fundamentales todos los días. Que esa familia pueda entender, comprender que el Señor les ama. Y nosotros estamos para ayudarles, no estamos para molestarles. Si lo desea ustedes, después yo voy a transformar eso en un PDF y le envío. Y usted tiene en su celular y te va a ayudar para tratar esto cuando esté en algún aprieto y te va a ayudar muchísimo. Excelente. Bueno, así que volvemos al material. Aquí hay que atender dos áreas en la comunidad de la iglesia, en el hogar de los miembros. La comunidad de la iglesia prepara a los miembros aprenden a navegar la fe cristiana con la familia. Y ahí hay que atender esta palabra. La resistencia es inevitable debido a las culturas arraigadas, tanto en la iglesia como en el hogar. Pero es esencial alinearse con el diseño de Dios para el discipulado. O sea, incluso con líderes, usted va a tener dificultades, porque ele vai decir, no, nosotros aprendimos así nos enseñaron, y empieza a tener resistencia a un cambio necesario, fundamental. Y también en el hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrado que Dios solucione todo el problema. Vamos a orar nomás y Dios va a hacer. Y si usted no volver, usted va a ver que Dios va a tratar contigo. Y ahí empezamos a amenazar. Este es el lenguaje de siempre. Vamos a orar nomás. ¿Entendeu? Y ahí, ¿qué acontece? Usted está implantando en el corazón de ese niño, o de esa muchacha, de ese joven, un Dios cruel, que si él fallar, le va a castigar. Entonces él llega a creer que él ya no sirve. Él llega a creer que él solo es siervo. Él no es hijo, él no tiene derecho. Y ahí, ¿qué él hace? Se va a dar una vuelta en el mundo para comer bolotas de cerdo. Él va a dar una vuelta del mundo para ver qué el mundo le ofrece. Y el mundo sabe qué va a hacer. Veniche, amigo. Si usted no tiene plata, yo pongo para usted. ¿O no es así? Y el tipo vuelve en casa embriagado, sin gastar ni un centavo, porque el mundo le ofrece. ¿Entendeu? Y son hijos de obreros de la iglesia a la vez, lastimosamente. Entonces, nosotros tenemos que ver, a través de este material, la responsabilidad grande, difícil, pero posible, de tener una cultura de discipulado en el hogar. Da gusto, hermanos. Semana pasada yo atendí a una persona en la iglesia y vine volando en casa. Yo no veía hora de llegar, porque yo escuché de una nena de nuestra iglesia, una nena, tiene 29 años, y habló cosas de su casa y de su papá, que es un pastor de nuestra iglesia, que yo me quedé preocupado. Llegué en casa corriendo. Y ahí hice una reunión en casa, estaban los muchachos, menos mal que les estaban todos. Yo dije, un ratito de su tiempo que estaban mirando algo en televisión. Mira, acá en casa ya pasó esto. No, se escandalizaron. ¿Alguna vez ustedes vieron yo dar a alguien afuera, pero no traer en casa para ustedes? No, papá. Já fui violento com ustedes, já amenacei psicologicamente de alguma forma. Eu quero que sejam sinceros, que a la vez nós metemos a pata sem se dar conta, porque estamos vivendo um ritmo tão horrível que pensamos que estamos fazendo o correto, mandando, ordenando, gritando. E eles disseram, não. Eu disse, sejam sinceros comigo, porque eu venho não assustado, pero preocupado com uma família que a nena llorou como criatura, hermanos. ¿Sabe cuánto tiempo? 4 horas y poquito yo atendí a esa persona. Imagínate lo que estoy hablando. ¿Entendés? Con angustias interminables. Pero cuando usted se encuentra con el santo varón de Dios, está bien impecable. Hablando como, ¿sabe? Dando cátedra, nos enseñando. Y bueno. Pero en casa un desastre. Y ¿sabe qué va a pasar? La nena me dijo así, yo no quiero tener rencor en mi corazón. Yo hice un test con ellos, estoy haciendo un discipulado personal. Y en el discipulado personal yo hice un test. Y ese test aparece muchas cosas ahí.
Y ahí cuando llegó en el rencor, ella travó. ¿Y travó por qué? Y ahí empezó a me contar todito que pasó desde la infancia hasta llegar en su situación de vida, ¿entendés? Entonces, está sufriendo. Solo no dejó la fe alguna vez, volvió porque nosotros demos atención, estamos tratando con ella 1 año ya, ¿verdad? Pero en casa, ella solo está esperando que alguna vez su papá se va a la eternidad y que ella se siente más libre, imagínate. O sea, ya no hay ningún amor fraternal ahí, ya no hay ningún amor de hija a papá, lo que hay nomás es un rencor sin tamaño, ¿entendés? Y es difícil, y nosotros vivimos esto en una realidad tremenda en nuestras propias iglesias. Entonces, el número 1, tenemos que entender que hay necesidad de un cambio. ¿Y quién va a nos ayudar? ¿Cuál es el factor principal de transformador? Nuestro socio, el Espíritu Santo. Empieza a llamarle así. No tenga miedo, hermano. Hay mucha gente que tiene miedo. Bromear y burlar demasiado de aquel libro, Buen Día, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo di buen día para el Espíritu Santo amanecer el día? Si él es mi mejor amigo, yo hablo con él como si estuviera hablando con alguno de los compañeros acá que há años nos conocemos. Yo hablo temas con el Espíritu Santo de forma muy abierta. Yo no sé si ustedes se escandalizan, pero para los jóvenes yo les digo, no sé cuántas veces usted ya alguna vez contaste un chiste para Dios. Usted cuenta para tu amigo, usted se mata na risa, nosotros cuando nos encontramos nos matamos na risa, pero te pregunto, ¿ya tuviste libertad alguna vez de decir, sabe señora, ya me maté na risa porque mi hija vino, estoy hablando de mí ahora, que pasó con nosotros, me contó un chiste y era tan tonto su chiste que yo me maté na risa 2 horas, ¿entendés? Y tan tonto que era su chiste. Entonces un día yo estaba orando y hablé para el Señor, aguardame un ratito, yo me acordé de algo que te quiero contar. Dios ya sabe, Él vio todo, pero Él quiere expresión de mi boca, de mi sentimiento. Y yo conté el chiste para Dios, de ahí yo no paré más de contarle el chiste. Como también le conté las cosas feas, los malos deseos, las cosas que no agradan a mi esposa, ¿entendés? Le cuento, le hablo, porque es mi socio. Él me llamó para esto, él me ama y yo le quiero, le respeto, le quiero de pasión al Señor, a pesar de las infidelidades. Pero nosotros luchamos para mantener un orden espiritual. Dios sobre todas las cosas, después mi familia y luego la iglesia donde estamos sirviendo. Y esto me enseñaron mal. Era Dios sobre todas las cosas, el ministerio, que es servicio a Dios. O sea, enseñar a mis pastores antiguos que ellos tenían que ser simplemente siervos para ser aceptados. Si ellos no fueron siervos, ellos no eran aceptados. Pero el Dios que yo sirvo me enseñó primero a ser hijo y luego servirle. ¿Entendés? Porque da gusto el papá que llega en casa y de repente el hijo viene y dice, papá, ya preparé el tereré. Él hizo de forma espontánea, alegre, porque quiere agradarte. Entonces, ahí usted se siente maravillado, porque usted no necesitó gritarle, no necesitó forzarle, no necesitó poner una pistola en su cabeza, no necesitó amenazarle. Hay mucha gente en la iglesia que vive así en el servicio. Si yo no hacer, porque interpretaron mal la Biblia, cuando en Romanos, Pablo dice, ay de mí si no hacer. ¿Qué usted entiende con esto? Parece que tem uma pistola na cabeça, pero aí ele não está falando em voz acusativa, não está falando no imperativo, está falando em voz média en el grego. Significa, ai de mim se eu não me evangelizo, se eu mesmo não me evangelizo, como eu vou evangelizar os outros? É isso que ele está dizendo aí. Pero entendemos mal todo o tempo e pensamos que se eu não hago, Deus me vai matar, não me vai dar o cielo, me vai tirar. Não, hermano, não funciona assim. O Senhor não nos quer como um escravo, como Satanás nos tinha antes. O Senhor nos quer primeiro como hijos amados, adotados através do sacrifício de Jesus, e logo como hijos. Então nós temos prazer de servirle e Ele tem prazer de receber o serviço. Pero al final más sirve a nosotros el Señor do que nosotros a Él. Todos los días nos está ahí guardando de todas las cosas que usted ni imagina que el Señor envía sus ángeles, como yo creo que hace por cada uno de nosotros. Entonces, acá deja bien claro, lo primero es entender que necesitamos un cambio.
Si usted no fijar eso en tu mente, en tu corazón, las cosas van pasando así nomás. Tiene que sentar y decir al marido, a la esposita, o hablar con los hijos: mira, nosotros necesitamos un cambio en nuestra casa y queremos mejorar. Los cambios siempre vienen para mejorar. Y queremos, para esto va a tener que esforzarte en alguna cosa. Yo voy a me esforzar en otra, y tu mamá en otra, y así nosotros vamos nos esforzando. Y cuando el otro falla, no le mete el dedo en la cara. Haga de forma bromeando con él: amigo, ¿viste qué pasó allá? ¿Y qué pasó? Allá usted cuenta da un cuentito para él. Jesús hacía eso con las parábolas. Aprendamos con Jesús. Nunca te decía así na cara usted tenía que hacer. Él dice: te voy a contar una historia. Y en esa historia estaba enseñando todito lo que usted falló. Y ahí nos enseñaba poderosamente cómo hacer la cosa. Y Jesús hacía esto, enseñando a los discípulos, para que los discípulos pudieran escribir y enseñarnos a nosotros. Y nosotros ahora seguimos el trabajo del Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, llegó nuestra hora y vamos hasta aquí, que necesitamos entender que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Así que termino ahora mi expresión de palabra para escucharles a ustedes. Nosotros solo apenas iniciamos lo que es la verdad número 6. Dios, nuestro supremo transformador en el ministerio. Dios, nuestro principal socio. Nuestro principal socio en el transformar de nuestro ministerio. Y que sea para la gloria de Dios en nuestra casita lo que necesitamos para nuestro bienestar en Cristo Jesús. Amén.